Amén, bendiciones para todos. Les bendigo, les saludo con la paz del Señor. Bueno saludarles, bueno bendecirles, dirigirnos a ustedes por estos medios que el Señor nos permite en medio de tanto caos, tanta zozobra, traer una palabra de paz y de bendición. Eso nos va a hacer crecer. Así que nada, aquí tenemos una cita con la palabra y quiero bendecir a todos los hermanos del ministerio Palabra Viva, bendecir a todo el equipo ministerial. Quiero que sepan que como ministerio, todo el componente liderazgo de la iglesia, estamos en comunión, estamos orando, estamos juntos, unidos. Reciban abrazos del líder Rodolfo, del líder Samuel, bueno, de todo el liderazgo, Rolando, Diana, Wilson, Joseía, Ludmila, Ernesto y Gloria, de todo lo que hacemos parte pues del liderazgo de la iglesia. Reciban la bendición también. En este momento no nos podemos congregar en nuestro auditorio por las razones obvias. Somos prudentes, somos ciudadanos y debemos acatar las leyes, pero eso no significa de que la palabra de Dios no pueda llegar a ustedes. Gracias a Dios por estos medios, estas tecnologías que nos permiten poder llegar a cada corazón por medio de la palabra del Señor. Así que yo voy a poner aquí mi móvil en silencio, así que en ese momento no me llamen porque no le voy a contestar. Vamos a tener un momento con la palabra, una palabra que Dios me ha inspirado y la cual quiero que bendiga su corazón. Bueno, importante que avisarles también que este próximo jueves no vamos a tener el discipulado lo vamos a tener suspendido hasta que lo podamos realizar en el auditorio, hasta que lo podamos realizar en la iglesia. Así que nuestra próxima cita será el viernes a las 8 de la tarde también, para que todos podamos estar conectados y recibir la palabra del Señor. Voy a grabar la palabra en audio también, por si alguien la quiere, luego se la puedo enviar. Entonces, bueno, empezamos la palabra de hoy. Mi tema en esta noche: la oración que trae libertad. La oración que trae libertad. ¿Puedes decirlo conmigo ahí? La oración que trae libertad. Para ello vamos a tener un estudio bastante importante acerca de un gran hombre. Es un mentor. Quien no haya oído alguna vez en su caminar cristiano hablar de este hombre, pues le invito a que investigue. Se llama David. Todos hemos podido conocer alguna de las facetas de este hombre, que era polifacético. Era cantante, era músico, era guerrero, era pastor, era rey, era siervo, era adorador, era profeta. Es decir, tenía la misma tipología de Jesús. Este hombre, en su recta final, él hace una oración, más bien una declaración, de cómo todo su transitar terminaba básicamente en que su vida fue forjada en el miedo, fue forjada a fuego, fue forjada a sangre. David no se ganó el título de rey porque alguien se lo dio. Él se lo ganó, él lo luchó, él pudo hacerse heredero de ese gran título, así como Jesús. Jesús no se ganó su nombre porque alguien le dijo, te llamará Jesús, no, sino que dice la palabra del Señor en Filipenses que él se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre, ¿sí? Entonces Jesús se ganó el nombre de llamarse Jesús por todos los procesos que hizo, por todos los procesos que vivió. Entonces vamos a hablar de un gran hombre, David. La oración que trae libertad. La oración que trae libertad. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Podemos bajar un poquitito ahí. Segunda de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer este libro hermoso. No lo vamos a leer ahora como tal, sino que lo vamos a ir desarrollando. La oración que trae libertad. La oración que trae libertad. Entonces les hablaba de cómo David en su recta final pudo inspirarse en Dios. Eso también está en el Salmo 18, si usted también lo quiere leer. Y él concluye que toda su etapa o toda su vida transcurrió
en una verdadera intimidad con Dios. Y aunque tuvo sus errores, tuvo sus fallos, cuando Dios pesó en su corazón los errores de David y también su valentía, su valor, su carácter, su forma, esto pesó más que el error. Qué bueno que no nos centremos en los errores, sino en las virtudes. Dios miró más las virtudes, el corazón de David, que más bien sus errores. Por eso Jesús es el prototipo de David. Ustedes conocen muy bien la historia. David nos da para escribir un libro, para hablar toda una noche de él y no terminar. Pero yo hoy quiero centrar este mensaje en la oración que trae libertad. Hay una oración que te liberta. Hay una oración que te expande. Hay una oración que te ensancha el corazón. Hay una oración que te empodera. Hay una oración que saca lo mejor de ti. Hay una oración que saca los miedos. Hay una oración que hace huir a Satanás. Hay una oración que hace poner al diablo de rodillas. Hay una oración que hace que Dios actúe, que Dios trabaje, que Dios manifieste su gloria y manifieste su poder. Esa es la oración que trae libertad. Por lo tanto, vamos a hablar, entonces vamos a estar leyendo y compartiendo. La oración que trae libertad. Como ustedes saben, mis temas son sencillos, son prácticos, son muy entendibles. Prácticos, practicidad. ¿Para qué encerrarnos en tanta teología y luego no entender nada? Mejor lo sencillo, lo práctico. Jesús, mi Señor, que es mi gran maestro, fue muy práctico en sus enseñanzas. Por lo tanto, tome nota. La oración que trae libertad, número 1, es la que reconoce la grandeza de Dios. La oración que trae libertad, que te liberta, es la oración que reconoce la grandeza de Dios. Jesús, mi Señor, en la oración del Padre Nuestro, nos enseñó en la primera parte: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Reconocer la grandeza de Dios es muy importante. Entonces, punto número 1, la oración que trae libertad es la oración que reconoce la grandeza de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 al 3, encontramos esta parte. Dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, entonces aquí está la primera parte. La oración que trae libertad es la oración que tiene reconocimiento a la grandeza de Dios. Usted no puede orar sin reconocer a quién le está orando. Usted no puede orar sin reconocer quién es tu Dios, sin darle la grandeza a Él. Él es inescrutable, Él es el Todopoderoso. Entonces, Él dice así: Jehová es mi roca y mi fortaleza. Cuando habla de roca, habla de seguridad. Mi alto refugio, habla de protección. Salvador mío, el que lo había guardado y librado muchas veces. De violencia me libraste. Entonces, la oración que trae libertad número 1 es la oración que reconoce la grandeza de Dios. Luego en el verso 31 al 37, este hombre escribe lo siguiente: en cuanto a Dios, refiriéndose a Dios, dice el salmista David: perfecto es su camino y aquilosada la palabra de Jehová, escudo, o sea, protección es a todos los que en él esperan. Por eso este no es el tiempo de estar angustiado. Hay una revuelta, todos lo saben, no ya vamos a hablar de eso porque usted está saturado, igual que yo, de todo esto que está pasando. Y no vamos a dejar que el temor invada el corazón. Vamos a desalojar el miedo con nuestra confianza. Nuestro Dios es más grande que cualquier otra cosa. Nuestro Dios es un Dios hacedor de maravillas, hacedor de milagros. Él es todopoderoso. Entonces Él dice, David aquí en el verso 31, en cuanto a Dios, refiriéndome a Dios, su camino es perfecto. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y luego en el verso 32 Él se hace una pregunta. Frente a otros dioses, Él dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová?
¿Y qué roca fuerte hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas? Nótese que David no era un hombre que pensaba en bajezas. Él siempre pensaba en reino. Él siempre pensaba en grandeza. Entonces la oración que trae libertad es la oración que te hace reconocer quién es tu Dios y en qué posición tú estás. Tú no puedes estar pensando que tú eres de abajo, tú eres de arriba. Tú debes de levantarte ahora, debes de sacudirte el miedo, sacudirte el temor, sacudirte el terror, avanzar como un león fuerte, venciendo obstáculos, venciendo miedo. No te dejes dominar ahora por tantos mensajes que llegan, que en la gran mayoría son falsos. Los mensajes que corren por las redes sociales, por WhatsApp, de advertencias, que no sé qué tal, la mayoría son bulos. Entonces no deje que eso turbe tu corazón. Tenga la confianza en tu Dios. Entonces la oración que trae libertad, número uno, es la oración que reconoce la grandeza de Dios. Número dos, la oración que trae libertad es la oración que te da confianza. Es la oración que te da confianza. Nada mejor que en un mundo revuelto tener confianza en Dios. El Señor dice en su palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese es el momento de buscar reposo, buscar tranquilidad en Dios, no desesperarse, no ser fatalista, más bien ser optimista. Y como dijera mi padre espiritual el domingo pasado, por predicando, él dijo una palabra que marcó mi corazón y dijo: de esta salimos de pie. Y yo quiero decirle a ustedes que de esta salimos de pie en el nombre poderoso de Jesús. Y lo que va a ocurrir es que se va a desatar un poderoso avivamiento de salvación en esta nación. Si usted lo cree, escriba ahí y diga amén. Yo lo creo y me mantengo creyendo en esa palabra. Entonces, punto número 2. La oración que trae libertad es la que te da confianza. Vamos a mirarlo en el verso, en el mismo capítulo, porque no vamos a cambiarnos de ahí. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer del 4 al 6, que dice de la siguiente manera: invocaré a Jehová. Invocar significa llamar. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y entonces él aquí dice: me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me aterrorizaron, ligaduras de Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Pero nótese la diferencia. La oración que trae libertad es la oración que produce confianza. En el verso 7 él dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él me oyó desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la oración que trae libertad, número 2, es la oración que te da confianza. Usted cuando se presente ante Dios no puede estar dudando de lo que Dios puede hacer. Él es un Dios poderoso y usted tiene que estar confiado en Él. El Salmo 118, versículo 8 dice: mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Confiar en Dios te da seguridad, te da sosiego, te da paz. Punto número 3. La oración que trae libertad es la que manifiesta el poder de Dios. Diga conmigo: la oración que trae libertad es la que manifiesta o hace visible el poder de Dios. Dios no se va a manifestar en una escasez si no la vivimos. Dios no se va a manifestar en una enfermedad trayendo sanidad si no nos enfermamos. Dios no se va a manifestar como el Dios proveedor si no estamos escasos de algo. Dios no se va a manifestar como nuestro guardador si no estamos en peligro. Entonces la oración que trae libertad es la oración que manifiesta el poder de Dios. Nos preparamos para la mayor manifestación del reino de Dios y el mayor despliegue del poder de Dios en esta nación y en las naciones del mundo. Se van a levantar hombres llenos del poder de Dios para hacer potentes milagros en el nombre del Señor y así manifestar a los hombres el poder sobrenatural de nuestro Señor. Desde el verso 7, no lo vamos a leer ahora por el tiempo, hasta el 20, usted encuentra todo un despliegue de la grandeza y el poder de Dios en respuesta a la oración de David. Vamos a mirar algunos textos. Desde el verso 8, es decir, en el verso 7 él dice: en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Como respuesta o como consecuencia a oír, se desata todo lo que viene. Verso 8.
La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, de la boca, fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y habita tinieblas bajo sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, alrededor de sí oscuridad de agua y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas, los disipó, y lanzó relámpagos. Entonces esparcieron los torrentes las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la represión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tocó y me tomó, y me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Notes entonces cómo la oración que trae libertad es la oración que desata y manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Aquí vemos entonces a un Dios que cabalga sobre querubines, vemos a un Dios que enciende carbones, vemos a un Dios que cabalga sobre nubes, vemos a un Dios que desata su poderío, que desata su poder por la oración de un hombre que en su angustia clamó al Señor y desde el cielo Dios le oyó. Con tu oración tú puedes hacer que Dios manifieste su gloria. Con tu oración puedes hacer y podemos hacer que Dios desate su gracia, que Dios desate su poder, que su manifestación sobrenatural sea notoria en el mundo. Eso lo podemos hacer por el medio de una oración que trae libertad. El verso 19, verso 18 dice: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Eso lo hace Dios. Eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso que usted pueda ser el precursor de que se desate una manifestación sobrenatural del reino de Dios! Créame que lo que estamos viviendo en este tiempo, lo que va a hacer es eso, que la gloria de Dios se desate, porque nunca antes en el tiempo la gente había buscado tanto de Dios como lo está haciendo en este momento. Ahora se va a desatar la manifestación del poder de Dios para salvación primeramente a la gente y luego para manifestar su reino, trayendo sanidad, liberación, bendición, abundancia, prosperidad y todo, y pare de contar, porque la lista se alargaría. Entonces, punto número 3, la oración que trae libertad es la oración que manifiesta el poder de Dios. Punto número 4, la oración que trae libertad es la oración que revela mi justicia. Diga conmigo: la que revela mi justicia. Somos justos delante de Dios. Por eso no acepten que nadie te señale, que nadie te condene, que nadie te diga: tú no vales, tú eres justo, eres justificado por la sangre de Cristo. Ya el Cordero te hizo santo. Vamos entonces desde el verso 21 hasta el verso 28. La oración que revela, que trae libertad, es la oración que revela mi justicia. Somos justificados ante Dios. Verso 21 dice hasta el 28: el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Ahora él hace una defensa y dice: porque yo he guardado los caminos de Dios y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y no me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Como el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio y rígido será para los perversos, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Entonces, nótese que la oración que trae libertad es la oración que revela mi justicia. Siéntete justo delante de Dios, sea un precursor de que el reino de Dios se manifieste. Punto número 5.
Esto es poderoso. Diga conmigo, la oración que trae libertad es la oración que descubre el poder que hay en mí. La oración que trae libertad es la oración que descubre el poder que porto. Somos portadores de gloria. No en vano hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés, ellos no salieron para tomarse un café y una hamburguesa. No, señores. Ellos salieron para ser precursores de la mayor manifestación del poder de Dios, a tal nivel que con solamente la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. O que hablamos de Pablo y Silas, que cuando llegaron a Tesalónica llenos del Espíritu Santo, la gente dijo: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Un hombre y una mujer llenos del Espíritu de Dios y que entra en comunión y en intimidad con Dios, se desata en él una gloria mayor, y por donde pasa va dejando la manifestación del reino de Dios. Por lo tanto, vamos a creer fielmente que somos portadores de gloria y que nosotros, la manifestación del poder de Dios es factible en este tiempo por medio de una oración y una intimidad con Dios. En el verso 29 y 30, el salmista escribe lo siguiente, del mismo capítulo que estamos leyendo: tú eres mi lámpara, mi Dios alumbra mis tinieblas. Y notes el verso 30, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Qué poderoso eso. Con Dios desbarataré ejércitos. Y ahora viene una palabra hermosa que me dijo un gran amigo una vez, que seguramente pues ahora nos está viendo desde Chile. Él me dijo una palabra que está en Isaías 54 verso 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y eso lo hemos de creer. Un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo no tienen miedo, no están aterrorizados, van seguros y confiados porque saben quién es su Dios. David pudo experimentar eso cuando Saúl lo perseguía, cuando le intentaron clavar una lanza y dejarlo pegado a la pared. Dios lo libró. Cuando un ejército acampó contra él, él pudo decir: aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Él sabía el poder que portaba, él sabía quién habitaba dentro de su corazón. Y usted tiene que saber qué Dios tiene. Por eso no es tiempo de tener terror, no es tiempo de tener miedo, es tiempo de tener valentía, de tener valor, de rugirle al terror, de rugirle al miedo, de rugirle a los pensamientos, y que se desate en nosotros la gloria que portamos. Entonces, la oración que trae libertad es la oración que descubre el potencial o el poder que hay en ti, que hay en mí. El verso 38 al 41 dice: los consumiré, eso David, los consumiré, los heriré, de modo que no se levanten. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! ¡Qué convicción tan grande! Caerán debajo de mis pies. Eso es lo que desata una oración de libertad. El poder de declarar, el poder de decretar, el poder de decir de que si Dios está contigo, tú verás a tus enemigos caer uno a uno y postrarse bajo tus pies. Eres heredero de promesa, no tenga miedo, intimide con Dios y desata en ti esa oración libertaria. Verso 40, pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! ¡Qué tremendo! Una oración libertaria desata el poder que hay en ti. Por eso ya no hagamos más oraciones religiosas, no hagamos más oraciones mecánicas, aprendidas, vacías, sin contenido. Tengamos la capacidad de decirle a Dios: Señor, que se desate en mí el poder que hay, que por mis manos se hagan prodigios, señales y milagros, para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas honrado, y poder decir como David dijo: en cuanto a Dios, yo sé que Él es perfecto, su camino, y que hay Dios fuera de mi Dios. Que la gente conozca a tu Dios por el poder que opera en ti y que se desarrolla en ti. Entonces, la oración que trae libertad, punto número 5, es la que descubre el poder que hay en ti. Punto número 6, la oración que trae libertad, diga conmigo, es la que nubla a tus enemigos.
es la que nubla, los enceguece, los embrutece. Un hombre de fe puede hacer que los enemigos sean cegados. Un hombre que intimida y relaciona a una mujer que entra en intimidad con Dios pueden bloquear totalmente cualquier patraña del enemigo, de Satanás o de cualquier persona que conspire contra ti. Hoy más que nunca es tiempo de estar seguros. Y como dijo David, ¿qué hubiera sido de mí si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? Hubieran comido mis carnes, hubiera sido peor que nada, pero él se mantuvo creyendo que Dios podía librarlo de cualquier circunstancia, porque sabía que Dios era quien iba delante de él, entorpeciendo los planes malévolos del enemigo para él. Por lo tanto, con nuestra oración libertaria podemos desalojar todos nuestros enemigos. Verso 42 y 43. La oración que trae libertad es la oración que nubla a tus enemigos. Verso 42 y 43. Acerca de los enemigos dice: clamaron y no hubo quien los salvase. Aunque pidieron a Dios, tampoco Él les oyó. Como polvo de tierra los molí. Wow. Como lodo de las calles los pisé y los trituré. Wow. Qué poderoso eso. Tremendísimo. Eso es brutal. Esto es muy poderoso. La oración que trae libertad es la oración que nubla a tus enemigos. Y por último, punto número 7. La oración que trae libertad es la oración que te posiciona en Dios. Te da un lugar, te posiciona. Vamos a mirar desde el verso 44 al 51. Dice: me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste, escuche, para que fuese cabeza de naciones. David tenía claro esa palabra. Serás cabeza y no cola. Estarás arriba y no abajo. Estarás adelante y no atrás. Los que se levanten contra ti, por un camino vendrán contra ti y por 7 huirán. Él tenía clara esa promesa. Por lo tanto, hoy la repito. Si tenemos una intimidad con Dios, si tenemos una relación con Dios, podemos aspirar a ser líderes, a estar adelante. ¿Por qué ir atrás en una cola cuando podemos ir adelante? ¿Por qué estar siendo humillados cuando podemos ser reyes? ¿Por qué pensar en poco cuando podemos pensar en grande? ¿Por qué hacernos pequeños cuando realmente Dios nos ha dado grandeza? Olvídate de eso. No te dejes manipular la mente y el corazón de los religiosos que no te quieren ver donde Dios te quiere posicionar. Ellos te quieren ver esclavo, ellos te quieren ver abajo, pero mi Jesús te quiere ver arriba. Por eso el apóstol, pensando en eso, dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Somos de altura. Diga conmigo: yo soy un águila, soy de altura. No somos de abajo, somos de arriba. Somos leones, vamos avanzando, tenemos capacidad de conquista. No hay miedo, no hay nada que se imposibilite ante un hombre y una mujer llena de Dios. Por lo tanto, punto número 7, la oración que te trae libertad es la oración que te posiciona en Dios. 44 al 51. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía, me servirá. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Los hijos de los extraños se someterán a mí. Mira que se tenía claro. Al oír de mí, obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Tome valentía. Esta es una palabra para moverte el espíritu, para que ya no estés más temblando, para que ya no estés teniendo más miedo. Deja de tenerle miedo a la gente que te quiere humillar, que te quiere hacer sentir mal. Tú eres un hijo de Dios. Con tu oración tú puedes doblegar a tu enemigo, cualquiera que sea, llámese como se llame, llámese diablo, llámese religioso, llámese el que sea. Con el poder de Dios desatado en ti, tú puedes hollar al que sea. Tienes poder de Dios en ti. Desátalo por medio de la oración que trae libertad. El verso 46. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra del enemigo y aún me exalta sobre los que se levanten contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto
Yo te confesaré entre las naciones, oh Dios, y cantaré tu nombre. Y para finalizar, Él encierra todo esto y dice, Él salva gloriosamente a su rey. Sabía a quién le servía. Y usa de misericordia para con su ungido, porque sabía que era débil. A David y a su descendencia para siempre. Entonces concluimos que la oración que trae libertad, número 1, es la que reconoce la grandeza de Dios. Número 2, es la que te da confianza. Número 3, es la que manifiesta el poder de Dios. Número 4, es la que revela tu justicia. Número 5, es la que descubre el potencial, el poder de Dios que hay en ti. Punto número 6, es la oración que nubla, que ciega y entontece a tus enemigos. Número 7, la oración que trae libertad es la que te posiciona en Dios y te da el lugar de hijo. Y si eres hijo, eres heredero. Por lo tanto, te invito a que cierres tus ojos ahí y tengamos una palabra de gratitud para con nuestro Señor.